Les expreso nuestra cordial bienvenida a esta rueda de prensa. Nos acompaña la diputada Julieta Macías. También están otros legisladores conectados. Está la diputada Marta Tagle, la diputada Dulce María, y también nos acompañarán algunos otros compañeros diputadas y diputados durante el transcurso de la realización de esta rueda de prensa. Llegamos al tercer año de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Tenemos nosotros 2 años ya de experiencia y de temas diversos de la agenda política nacional que hemos tratado. Por si fuera poco, el inicio de este tercer año se va a ver marcado por el problema de la pandemia, que a final de cuentas viene el día de hoy a representar un nuevo hito a superar en el trabajo legislativo. Hemos en la Junta de Coordinación Política promovido y aprobado un acuerdo que nos permitirá poner a consideración del Pleno la reanudación de los trabajos de la Cámara de Diputados a través de una forma híbrida en la cual combinaremos la presencialidad que respete y cuide los elementos de salud de todos los asistentes a la Cámara, no solamente de las diputadas y los diputados, sino también de quienes trabajan y apoyan el trabajo parlamentario desde los escritorios, las cámaras, desde la logística que se requiere para que la Cámara de Diputados pueda trabajar, así como los medios telemáticos de unión, de participación a través de plataformas digitales. A continuación me referiré a los temas fundamentales que tratará el grupo parlamentario en esta reunión. Movimiento Ciudadano discutirá y analizará en primer término la emergencia sanitaria. Nada ha marcado más a la población y a la sociedad de nuestro país, sino el problema de la pandemia y la afectación que en nuestras vidas cotidianas todos tenemos en materia laboral, en materia de seguridad, de salud, en materia de transporte y en materia, sobre todo, económica. Por eso, el tema de la emergencia sanitaria ocupará para Movimiento Ciudadano un papel central. El segundo, y derivado de esta, es el paquete económico que constitucionalmente el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, está obligado a presentar el 8 de septiembre ante el Pleno del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, que es el paquete económico. Nosotros creemos que ese paquete económico debe enfrentar la crisis con reactivación económica por una parte, por otro lado, por la recuperación del empleo, y en tanto ello ocurre con la aprobación de un ingreso mínimo vital para toda la población. De tal manera que este aspecto de la reactivación económica y el empleo debe ser el eje central del trabajo parlamentario durante el último año, ya que por sus dimensiones afecta todas las esferas de la vida social y productiva del país. Otro asunto que no es menor es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ha persistido y en algunos sitios se ha agrandado, se ha hecho cada vez más denso enfrentarlo. Los problemas no solamente del crimen organizado, sino de múltiples delitos que ocurren a diario y particularmente los que tienen que ver con la desestabilización de la seguridad en varios puntos del país, siguen siendo una preocupación fundamental para Movimiento Ciudadano. De manera tal que será otro de los temas centrales. El próximo proceso electoral, por supuesto, también será uno de los puntos esenciales. ¿Cómo vamos a entrar al proceso electoral? Primero, en el que hay reelección de legisladores y a los procesos que marcarán en el año 2021 desde el punto de vista de la renovación de autoridades locales en una buena cantidad de estados o de entidades federativas, por un lado, y por otro lado, en la
composición del Congreso a través de la renovación de la Cámara de Diputados y las nuevas reglas que para este efecto tendrá el INE. De igual manera, vamos a abordar el tema de la educación, particularmente la Ley General de Educación Superior, que por primera vez va a tener nuestro país y cuyo trabajo se ha desplegado durante los meses anteriores. El grupo parlamentario, pues, de Movimiento Ciudadano, en congruencia con los retos que impone la crisis sanitaria, el tema económico del país, de participación plena de las mujeres y del combate a la violencia de género, de manera particular los feminicidios. Tendremos los días 27 y 28 de agosto a través de conexión remota por vía virtual nuestra plenaria a fin de profundizar las propuestas de atención a las nuevas necesidades y escenarios que demanda nuestro país. El jueves 27 de agosto vamos a arrancar los trabajos y a tener la participación del gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro, gobernador por Movimiento Ciudadano. Él abordará los temas de creciente tensión y diferencia entre entidades federativas y la federación, y de manera particular el planteamiento de revisión del pacto fiscal, que ha sido uno de los temas entre la CONAGO y la Presidencia de la República y uno de los temas de actualidad. No solamente será la materia económica, sino los retos en general de la relación. Por su parte, Julio Santella, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional del INEGI, tendremos su participación sobre los efectos del COVID en el tema económico por un lado y por otro lado en el empleo. Los resultados de las encuestas que ha realizado el INEGI y que tienen que ver precisamente en los efectos de estos meses y eventualmente los números que tiene el INEGI al respecto. Para el día 28 de agosto, el grupo parlamentario recibirá de nueva cuenta al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, con quien dialogaremos sobre las condiciones del proceso electoral del próximo año, por un lado, y por otro lado, de las condiciones particulares en las cuales los legisladores federales, por primera, acudiremos a un proceso electoral con reelección. Y también tenemos como invitado para intercambiar puntos de vista con el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veremos los efectos de la crisis sanitaria en el campo de la educación superior, en virtud de las particularidades que esto reviste y la importancia que tiene para casi 2 millones de mexicanos que tienen que reanudar su ciclo escolar en condiciones particulares. También el tema del fuero constitucional será abordado a través de una de los expertos en derecho constitucional más importantes que tiene el país, el doctor Diego Valadez, quien ha sido invitado a participar en nuestra plenaria. Será muy importante también abordar los temas de la paridad en el tema electoral y el desafío de la presencia de las mujeres en todo lo que respecta al proceso electoral y los cambios constitucionales que se dieron durante este periodo. Por eso estará invitada una de las nuevas consejeras del Instituto Nacional Electoral, la maestra Humphrey, Carla, quien nos disertará sobre estos temas en nuestro programa. De igual manera, abordaremos los temas económicos a través de la representación de la Secretaría de Hacienda. Aquí en este caso nos hace falta por confirmar si estará personalmente el secretario o uno de los subsecretarios y lo comunicaremos en el transcurso del día de hoy. De igual manera, estamos a la espera de la respuesta por parte de las autoridades educativas para abordar todo lo que respecta al nuevo escenario del arranque de clases en las nuevas condiciones en las que está
viviendo el país. Por último, y la parte más importante, es la aprobación de la agenda legislativa con la que trabajará el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano durante este último año y para el próximo periodo ordinario de sesiones. Todas las y los diputados de Movimiento Ciudadano estuvimos trabajando en las últimas semanas en la integración de la agenda legislativa y esta habrá de aprobarse el día viernes. Así como el día lunes tendremos nuestra actividad conjunta con el grupo parlamentario del Senado a fin de que en ambos espacios, en ambas cámaras, la agenda de Movimiento Ciudadano quede perfectamente precisada. Estos son los elementos que queríamos comentar con ustedes y le pediría a Claudia pudiera mandarnos o abrir las participaciones de ustedes o bien enviarlas a través del chat con la finalidad de, por rondas de 2 o 3 preguntas, inmediatamente proceder a su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador, y también aprovecho para agradecer que nos acompañen las y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y vamos a dar paso, si les parece bien, con 2 preguntas que tenemos de momento. Primero, cedemos el uso de la voz a la compañera Ivonne Reyes de Reporte Índigo. Adelante, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Hay confianza en que la Fiscalía General de la República para que verdaderamente investigue el caso de Pío López Obrador sobre los videoescándalos? Y finalmente, diputado, me gustaría saber su opinión sobre la consulta que quiere realizar López Obrador para enjuiciar a los expresidentes y que se lleven a cabo en las elecciones precisamente del próximo año. Estos serían mis cuestionamientos, diputado. Gracias. Sí, la última pregunta me la repite, por favor. Sí, su opinión sobre esta consulta que quiere llevar a cabo López Obrador para enjuiciar a los expresidentes y que se incluya precisamente en las elecciones del próximo año. Muy bien. Bueno, si quieren, procedemos a abordar estos 3 puntos que han sido planteados. De entrada, lo primero, yo no hablaría de contaminación. Yo creo que va a haber, evidentemente, una interacción creciente del tema electoral conforme se acerque el proceso, se abran las campañas, que seguramente estará presente en la actividad legislativa, pero es parte de la actividad del Poder Legislativo, no solamente ser un termómetro o un lugar donde se van expresando y se va plasmando, en cierta manera, una parte de las expresiones que tienen que ver con la materia electoral. Sin embargo, nosotros también haremos un esfuerzo porque quede perfectamente diseccionada la agenda política de debate político nacional con la agenda legislativa y esperamos nosotros que no lo vaya a contaminar para mal, sino que esto no necesariamente obstruya las posibilidades de importantes acuerdos legislativos para hacer avanzar la materia legislativa en Cámara. Eso es por una parte. Por otro lado, nosotros creemos que la Fiscalía General de la República tiene a prueba su autonomía. Evidentemente es una propuesta del presidente de la República, quien ahora es su titular, pero ya estando en el puesto, él tiene el compromiso de actuar jurídica y legalmente con todos los elementos para la persecución del delito ahí donde se presente. De manera tal que la opinión de Movimiento Ciudadano es que todos los videos que puedan revelar alguna actividad ilícita deben ser investigados con la misma prioridad y deben ser atendidos por la autoridad competente de manera tal que no haya un sesgo político en su actuación. En lo que respecta a la opinión sobre la consulta, bueno, nosotros consideramos que Movimiento Ciudadano considera que la Constitución es muy clara, la aplicación de la justicia no puede estar sometida a un acto de consulta popular. Si alguien tiene elementos contra una persona, quien quiera que ésta sea, elementos constitutivos de delito, lo tiene que denunciar ante la autoridad competente y es la autoridad competente la que debe calificar las pruebas y los señalamientos para poder arrancar una acción jurídica.
Por eso mismo, el Movimiento Ciudadano no comparte, sino que esta sea la forma en cómo la justicia debe actuar. Todo lo demás planteamiento, simple y llanamente, tendría que ver con la pretensión de manejar desde el punto de vista político la justicia. Cuestión que la Constitución deja en claro. Las demás preguntas. Muchas gracias. Tenemos nada más una pregunta que nos hace llegar Angélica Melín, reportera de MBS Radio, quien tiene problemas con el micrófono y nos solicita plantearle estas preguntas, coordinador. Dice, el PT ha planteado formalmente la petición de asumir la presidencia de la Cámara. Se atendió la solicitud de investigar las acusaciones al PT por presunta compra de diputados. Se perfila ampliar el periodo de la mesa directiva saliente hasta el 5 de septiembre, o ya hay un acuerdo que garantice la votación de mayoría calificada para la sesión de este 31 de agosto. Estas son 3 preguntas que hace Angélica Melín, reportera de MBS, y también pide aclarar o especificar si los reporteros, si la prensa, los compañeros van a tener acceso a las presentaciones del titular del INE, al rector de la UNAM, o solamente se harán llegar comunicados. También se apunta en este momento Claudia Salazar del diario Reforma. En cuanto terminemos con estas consultas de Angélica Melín, ¿le parece, coordinador? Damos paso para escuchar de viva voz a Claudia Salazar. Sí, adelante. Solamente complementar la respuesta que había hecho hace un momento sobre el tema de cuál es el procedimiento legal que tendría que hacerse en el caso de una consulta. Bueno, ustedes recordarán que esta reforma constitucional pasó por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores en meses anteriores, cuando nosotros nos negamos a que la consulta popular sobre revocación de mandato estuviera emparejada con el día de las elecciones. Y por eso conocemos bien el tema, y hay que recordar simple y llanamente que esta reforma, que fue publicada en diciembre de 2018, establece que la consulta popular debe ser el primer domingo en agosto. La organiza y verifica los requisitos de la misma el Instituto Nacional Electoral, y lo que debe hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verificar la constitucionalidad de la pregunta de manera previa. La Constitución hace restricción expresa a hacer consultas sobre derechos humanos. Entonces habría que valorar si esa propuesta de hacer una consulta popular primeramente reúne los requisitos de constitucionalidad o no. Un aspecto que preguntan ahora, que tiene que ver con la presidencia de la Cámara. Bueno, efectivamente, al momento en el que se instaló la 64 legislatura del Congreso de la Unión, y particularmente en la Cámara de Diputados, en la sesión de instalación se hizo los acuerdos fundacionales de la misma, en los cuales nos comprometimos a respetar la aplicación de la ley orgánica del Congreso. Y esta ley establece muy claramente el orden de prelación de los grupos parlamentarios para presidir la mesa directiva de la Cámara. En ese momento, el Partido del Trabajo se registró y estuvo operando con entre 29 y 31 diputados. Esto ocurrió así porque una parte de los diputados de ese grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios decidieron registrarse como parte del grupo parlamentario de Morena. Esto llevó a que todos los grupos parlamentarios reconociéramos en la presidencia de la Junta de Coordinación Política de Morena por 3 años, pero eso a su vez hacía el reconocimiento
de la pluralidad por parte de los demás grupos parlamentarios y expresiones de acuerdo al registro que en ese momento se hizo de estas expresiones. A nosotros nos parecería una manipulación total y absoluta el hecho de cambiar la integración de los grupos parlamentarios exclusivamente con el propósito de cooptar los órganos de gobierno. Nos parece que eso vendría a detonar un conflicto en la Cámara de Diputados por la mesa directiva que es absolutamente innecesario y que debe pasar, vuelvo a repetir, por el cumplimiento de lo que en estos 2 años hemos hecho, por un lado, y por otro lado, por el reconocimiento de lo que fue la correlación establecida en ese inicio voluntariamente por todos los diputados y no por el interés o el afán de cooptar. Movimiento Ciudadano se deslinda de cualquier manipulación u ofrecimiento político o de recursos económicos a legisladores para que cambien de grupo parlamentario. Nos parece una práctica deleznable, nos parece una práctica que ha perjudicado a la Cámara de Diputados y al Congreso, nos parece una práctica que es digna de ser denunciada, y si aquí ha habido denuncias al respecto, lo único que tiene que decir Movimiento Ciudadano es que deben ser investigadas y deben ser prácticamente puestas de conocimiento de los órganos de gobierno de la Cámara para que estos actúen, de la misma Comisión de Ética. Que si hay un acuerdo en torno a la presidencia de la mesa directiva, el tema se va a abordar entre el sábado y el lunes en la Junta de Coordinación Política. Para nosotros sí hay un acuerdo, el acuerdo fundacional, y ese acuerdo nosotros consideramos que debe ser respetado. La tercera fuerza política y a la que le corresponde presidir la mesa directiva es el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cualquier manipulación de votos o de diputados para poderla cambiar, nos parece eso, una manipulación sesgada por un lado. Y por otro lado, también es importante señalar que el hecho de que le corresponda al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacer la propuesta, no significa que eso deba tener la presión o el sesgo de que la presidencia nacional de ese partido o algún otro órgano pretenda sustituir a los legisladores. Lo decimos con toda claridad, como lo dijimos cuando le correspondió al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Movimiento Ciudadano va a apoyar una elección de legisladores, porque es a los legisladores a los que corresponde tomar esa decisión y no a ninguna instancia externa a la Cámara de Diputados, así sea del propio partido. Entonces, nosotros aceptaremos la propuesta de los legisladores del grupo parlamentario del PRI, la revisaremos, esa propuesta, y seremos los legisladores los que vayamos a la elección que corresponda. Hay que tomar en cuenta que una cosa es la propuesta y otra cosa son los 2/3 que debe reunir la Cámara para que esta elección se pueda llevar a cabo. Por eso hacemos un respetuoso llamado al grupo parlamentario del PRI y al resto de los grupos parlamentarios para que en esta ocasión observemos que sea el propio grupo parlamentario del PRI el que haga la propuesta, ninguna otra instancia del partido le corresponde hacerlo, y sea un tema que exclusivamente se conserve en la cancha, en el espacio del Poder Legislativo como tal, la Cámara de Diputados, resolverlo, que es ahí a quien le corresponde realizarlo. Por último, si van a ser abiertas las presentaciones, por supuesto, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano está comprometido con el Parlamento abierto, y todas las presentaciones de quienes participarán en nuestro grupo parlamentario podrán ser seguidas por todos los medios de comunicación e incluso personas interesadas en conectarse. Para eso pondremos a disposición los enlaces y las plataformas por las cuales podrán hacerlo con mucho gusto. Adelante, seguimos con las preguntas. Si alguna de los compañeros o compañeras quieren participar de las respuestas, no tienen sino que decírmelo a través del chat, y con mucho gusto los hacemos participar. Adelante. Muchas gracias. También la compañera Claudia Salazar del diario Reforma me pide que lea su pregunta en virtud de que tiene algunos contratiempos con su equipo para el audio.
Ella escribe, Mario Delgado es presionado por Morena para no ceder la mesa al PRI. Entonces se avecina de hecho el conflicto. La pregunta es, ¿cabe una negociación para repartir la mesa? Bueno, nosotros consideramos que Movimiento Ciudadano considera que la mesa directiva se rige por lo que establece la ley orgánica del Congreso. Ahí se establece claramente que dura un año. Nosotros no tenemos establece la ley y es lo que nosotros consideramos que debe procederse a hacer. Y de las presiones nosotros respetamos todas las expresiones, todos los legisladores tienen derecho de opinar sobre el tema de la mesa directiva. Hay una ley que nos rige, una ley con la que tomamos protesta a todos los legisladores y una ley con la que instalamos la 64 legislatura y sus órganos de gobierno. Nosotros creemos que lo mejor es conducirse con respeto y con apego a la legalidad. Muchas gracias. Si no hubiera más preguntas de parte de los compañeros de la prensa, daríamos por concluida esta comparecencia a reserva de que alguna... No sé, Claudia, si alguna de las compañeras o compañeros diputados quisiera hacer uso de la palabra. Adelante. Adelante. No, si no hay ninguna participación, agradecemos a todas y a todos por la atención que nos prestan y estaremos... Claudia Salazar está también escribiéndome otra pregunta. Claudia, si gustas compartirnos. La pregunta es si los expresidentes pueden ser sancionados luego de tantos años o qué delitos se les puede fincar. Bueno, hasta ahora lo que nosotros hemos visto es un tema mediático y político en relación a eso. Lo que nosotros nos gustaría ver es de qué se acusa, por un lado, y por otro lado, cuáles son las pruebas. Eso debe ser presentado ante la Fiscalía General y debe ser investigado por la Fiscalía General para saber si tiene o no méritos de prueba. Todo lo que fuera de ese proceso legal se haga, pues no es más que un tema de declaraciones y un tema de carácter mediático. Nosotros creemos que si el presidente de la República, si el Poder Ejecutivo, cualquier secretaría, tienen un señalamiento, una acusación, deben presentar la denuncia y deben presentar las pruebas que tienen para respaldarla a fin de que se proceda de acuerdo como lo establece la Constitución. Y nosotros creemos que ahí sabríamos de qué tipo de delitos se trata, si esos delitos tienen vigencia o no, pero es solamente hasta que se presentaran esos elementos que se pudiera saber. Muy bien. Bueno, si no hay más participaciones de parte de las y los diputados del grupo parlamentario y de los medios, agradecemos a todas y cada uno de ustedes por su atención esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.